no es que le interesen solamente las cosas verdes, ¿verdad? Porque te vayan a pensar que se dedica a traficar cosas. Bueno, no, sí, la verdad es que no, bueno, no trafica, pero sí le gustan cosas que tienen que ver con la parte verde, porque ayer fue el Día del Biólogo y, ¿saben? Por alguna razón, también tengo varios amigos biólogos, no sé por qué, o sea, de verdad, o sea, pero dicen que cada astrólogo, como nos han llamado a veces, debe tener un amigo chamán. Entonces por eso me busqué a este gran amigo que tengo, al doctor Yuri Peña, que es mi chamán de cabecera. Yo soy su astrólogo de cabecera también, que trabaja en el Ecosur en Campeche. Ya ha estado aquí con nosotros, ¿se acuerdan? Íbamos a platicar aquella vez un poco de mezcal y de tequila, que él se dedica a estudiar bueno, los magueyes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también a veces hace algún tipo de cata, pero eh, creo que empezamos a hablar, ya ni me acuerdo de qué otras cosas y se nos pasó, pero dije, bueno, ahora podemos invitarlos nuevamente a mi chamán de cabecera para que nos platique de los biólogos, porque la verdad es que todo el mundo piensa así como los astrónomos que están haciendo horóscopos, pues piensan que los biólogos están ahí cuidando animalitos, ¿no? Yuri, o que están por ahí contando patitas, ¿no? También, o que están viendo cómo vuelan las aves, y bueno, eso sí lo hacen también. Y creo que se hacen de todo eso, pero hacen muchísimo más. Y es el caso de Yuri, que es un gran investigador, además de un promotor de vocaciones científicas, no solamente hacia la parte de la biología, y también pues un gran promotor de la enseñanza de la biología entre los profesores. Él es el organizador y promotor de los talleres de ciencia para jóvenes y para profesores en Campeche. Hemos estado ahí un par de veces, ahora pues la pandemia nos cayó, pero lo tenemos aquí y esa es la gran ventaja, creo, la única probablemente de la pandemia, es que podemos conectarnos con gente tan brillante como Yuri de todos lados de México y del planeta. Así que Yuri, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Creo que estás muteado, Yuri. ¿Estás silenciado, Yuri? Ya, Eso, perdón. ya. Yo diciendo el tipo más brillante de todo Campeche. Y salimos con que estás puteado, Yuri. ¿Qué pasó? Ni modo, Ni ni modo. modo. Es para que no se vieran las urracas de por acá. Exactamente. Oye, Yuri, platícanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos, oye, ¿por qué bueno, ya te cambiaron el nombre, pero es Yuri Peña? ¿Qué hacen los biólogos? O sea, en general, y después tú dices qué haces tú. Bueno, los biólogos, los que estamos ahorita un poquito desde los finales de los baby boomers, ¿cómo se llama? Hasta los millennials, X. nos ha tocado una gran transición. Los biólogos han cambiado muchísimo en este finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La biología, recordemos que es una carrera que nace de los naturalistas y pues antes no existía la carrera de biología, era una carrera que estaba más ligada a la filosofía, a tratar de entender la vida, estaba ligada a las ciencias de la salud, entonces antes como que estudiabas medicina y de ahí te ibas a la parte de la biología. Y la carrera de biología pues empezó en los 60s en México, varias universidades del país, hasta ahorita relativamente pocas han iniciado su carrera. Bueno, este tipo de carreras así en grandes números, son todavía poquitas las instituciones que lo ofertan. Y pues bueno, ha sido una carrera que ha cambiado muchísimo, muchísimo. Si bien al inicio pues eran cuestiones de tratar de entender la vida como entre toda su diversidad, cosa que todavía no acabamos de entender la vida. Vivimos en un país y en un mundo en general, en donde estamos matando a la diversidad biológica y ni siquiera la conocemos. Entonces es algo súper complejo a lo que se dedican los biólogos. Y pues antes era eso, ¿no? Tratar de entender la vida. Ahora hemos tenido la ventaja del desarrollo de la física. En el siglo XIX se desarrolla la física y durante el siglo XX se desarrollan una serie de herramientas que los biólogos antes no teníamos,
que son las herramientas que permiten utilizar pues cantidades para procesar información en una vastedad impresionante, o sea, cantidades de información que ningún humano podría procesar. Y por otro lado, la capacidad de tener instrumentos para minar información de la naturaleza a una velocidad y a una capacidad que también no podíamos conocer antes. Y entonces, con estas dos herramientas, la biología ha pasado de ser una ciencia más descriptiva a después pasar a una ciencia más experimental, y ahora finalmente se empieza a volver una ciencia un poco predictiva. Una ciencia que pasó de describir la naturaleza y tratar de ver fenómenos que ocurrían y no sabíamos cómo pasaban. Después los experimentos, que son todos los biólogos de laboratorio que hacemos cosas con bata o inclusive en el campo, pero que se dedican a montar experimentos y ver qué pasa si pongo este junto con este y como ver qué ocurre. Hasta ahora les decía que ya se vuelven los biólogos ya se vuelven científicos de datos. Ya los datos son tantos y tenemos equipos de supercómputo tan poderosos que la biología empieza a convertirse en algo que puede ser predecible en la computadora. Y ya con esa capacidad de predicción, la biología hacia el futuro apunta más a científicos de datos que científicos que estén más en la naturaleza. Se considera que ya va a llegar el momento en el cual vamos a llegar al punto de destruir el planeta tan rápido que ya los biólogos de campo prácticamente queden extintos y nos van a quedar los biólogos que van a hacer más de experimentación y biólogos de datos, de tanta información que ya exista. Esperemos que eso no suceda, esperemos que todavía nos dé tiempo de que la naturaleza siga ahí afuera para que sigamos generando más datos con los biólogos que hacen más el trabajo descriptivo. Entonces, ese es el camino, que es un camino que hemos transcurrido y ha sido muy emocionante ver un cambio tan radical y tan veloz en cuanto al tipo de aproximación metodológica que puede haber para entender la vida. Y cada vez nos deja ver esto, que es algo tan complejo que ahora pues hasta empiezan a ver pues cuestiones que eran absolutamente fuera de toda posibilidad hasta hace apenas 20, 30 años, que era, por ejemplo, tan sencillito como el desarrollo de las vacunas para el COVID. Eso es algo que está en nuestra vida todos los días. ¿Quién hizo eso? No lo hicieron los biólogos, perdón, no lo hicieron los médicos, para aquellos que de repente le dan un poquito más de romanticismo a la carrera de medicina. Los médicos no fueron los que desarrollaron las vacunas. Quienes desarrollaron las vacunas son biólogos. Los biólogos, fundamentalmente biólogos de datos, virólogos, o sea, son los biólogos que se dedican al entendimiento de los virus, y gente que está en la onda de la predicción. Les decía, no hubiera sido posible el desarrollo de una vacuna si no hubieran podido generarse en una computadora los modelos de interacción de la molécula que hace que nos vacunemos con el virus. Entonces, ese tipo de cosas eran impensables. Es padrísimo que podamos estar viviendo en un momento en el cual la biología se vuelve una ciencia de datos. Oye, pero bueno, sí, antes nada más eran, dice un amigo, que había los biólogos de bata, los biólogos de bota, ¿no? Eran nosotros, ¿no? Y ahora hay biólogos de datos, ¿no? Oye, pero en estos equipos, ahora que menciono lo de las vacunas, de los equipos que generan las vacunas, también hay médicos, ¿no? O sea, debe haber por ahí médicos que se especialicen en esta parte viral y todo eso, ¿o no? ¿O son exclusivamente biólogos? Normalmente los médicos en su carrera estudian a un modelo que es el Homo sapiens. Entonces, el tratar de entender, por ejemplo, cómo un virus nos infecta, en particular para esta cuestión del COVID, es tratar de entender de dónde salió ese virus, porque no bajó Diosito y lo puso acá, ¿no? Tenemos otra vez en la paradoja de aquel, no me acuerdo cómo se llama, que decía que Dios no es malo. Asumamos que Dios no es malo y que no vino y bajó y puso al virus por acá, sino que ese virus se originó en la naturaleza. Se originó en un sistema que evidentemente no es un sistema de humanos. Se originó, hasta ahorita lo que los datos nos ayudan a entender, es que se originó entre un pangolín, entre un murciélago y en algunos animalitos de la zona de África. Entonces, los biólogos somos los que tenemos ese entendimiento de la diversidad biológica como tal.
Los médicos nada más tienen el entendimiento del Homo sapiens y en ese sentido se les respeta muchísimo porque obviamente entran en el equipo de desarrollo de vacunas, pero ya digamos en las fases que se llaman las fases clínicas. La fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3, ya existen protocolos para que entonces en ese punto se involucran los médicos. Claro, no quiere decir, eso no deja de lado que puedan existir médicos que después decidan salir del closet y decir que no son médicos, sino que más bien eran biólogos, pero no se atrevían a reconocerlo, y entonces estudian una maestría o un doctorado en temas que tienen que ver más con otros sistemas que no son sistemas humanos. Y entonces ahí tenemos a biólogos que, bueno, no eran biólogos de formación, pero ya se volvieron biólogos de formación, y pues pasa con muchas otras carreras, ¿verdad? Hay químicos, hay hasta astrofísicos, uno que otro que yo conozco, que de repente se interesan por cosas biológicas y no aceptan que son biólogos de corazón, pero pues bueno, ni modo, biólogos de closet, ¿no? No, hay varios pues, que sí aceptan que son biólogos de closet, pero prefieren seguir siendo astrónomos. Exactamente. ¿Qué dirán, verdad? Exacto, sí. Y pues es emocionante esto, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es que la biología, así como la física tuvo una revolución, este milagro de podernos ver ahorita se debe al desarrollo de la física, la nanotecnología que permitió la creación de chácharas como esta, de los satélites, de las comunicaciones, el software, todo eso fue un desarrollo de la física del siglo XIX. Y durante el desarrollo de la biología que empezó en el siglo XX, en el siglo XXI nos va a tocar ver el boom de la biología. Y ya lo estamos viendo primero ahorita con las vacunas, ¿no? Pero lo vamos a ver con otro tipo de cosas. Ya la biología en este sentido de volverse predictiva, si los humanos escuchamos otra vez a los científicos, cosa que todavía no acabamos de hacer bien, pero si podemos aprovechar realmente los recursos biológicos, vamos a poder revertir fenómenos tan fuertes, tan desastrosos como el cambio climático. Vamos a poder controlar problemas que tenemos derivados de esta y muchas pandemias, o sea, como para que se espanten. Hay caracterizados más o menos 8,000 tipos de coronavirus en la naturaleza, como 8,000 tipos. Este es uno, ¿no? Y este uno, que es el Omicron, cada persona que está infectada es el caldo de cultivo para que haya una nueva mutación. Entonces, según yo, ayer reportaron 45,000 mexicanos nuevos infectados, 45,000 personas que con certeza están siendo incubadores de posibles nuevas mutaciones, más los 2,5 millones que tuvimos en el resto del mundo en la semana. Pues entonces ahí hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, si podemos escuchar a los científicos, si podemos manipular realmente a la biología, podríamos controlar la aparición de nuevas enfermedades. De todos modos nos vamos a morir de algo. Cuando controlemos el cáncer, nos vamos a morir de otra cosa, no se apuren. Pero vamos a poder tener una mejor calidad de vida hasta que nos muramos. Vamos a poder tener un mundo que heredarles a las siguientes generaciones. Vamos a tener también, esperemos, un mundo más humanizado en el sentido de que no tengamos que tener extensiones increíblemente grandes o granjas increíblemente grandes de animalitos y plantas que son nuestros esclavos y que sirven para que nos los comamos. A lo mejor vamos a poder hacerlo de unas maneras un poco más pues con menos maltrato, con menos sufrimiento para la naturaleza. Y pues bueno, evitar la cuestión del cambio climático, que es creo, las cosas más importantes, ¿no? Remediar todas las cuestiones de la cochinada que hemos hecho con el planeta. Oye, ya se espantó Vero con todos los coronavirus que hay por ahí, y también de que Isra dice de todos vamos a morir, sí. Oye, para no seguir en ese rol, ¿sí? Dinos tú qué eres, de bata, de botas o de datos. De los tres. Un buen biólogo es de los tres. No hay buenos biólogos que sean solo de uno. Muchas veces nos decían que no fuéramos. Yo me especialicé más en la cuestión molecular, porque mi papá me regalaba como mecanos
Y entonces a mí me gustaba mucho, por ejemplo, entender cómo funcionaban los motores y los despertadores, y yo deshacía y armaba esas cosas, eso me gusta mucho contarlo. Y cuando empecé a estudiar la biología con un microscopio, pues yo me decepcionaba que no había engranes, ¿verdad? Ahí atrás de los animalitos. Pero cuando me metí a las cuestiones de biología molecular, ya entendí cuáles son los engranes de la vida, las moléculas. Pero nos decía nuestro maestro, bueno, está bien que ustedes se vayan a hacer biólogos moleculares, pero no sean demasiado moleculeros, tienen que ser más biólogos, ¿no? No pueden ser tan moleculeros, tienen que entender la biología como un todo, y la biología es un todo, es entender el planeta, es donde tú y yo, Raúl, se entrelazan las disciplinas, el entender al planeta Tierra como un caldo de cultivo para este tipo de vida que conocemos, con la esperanza de que en otro planeta hay a lo mejor otro tipo de vida, pero entender a la vida como un fenómeno que puede ser universal, y que en este planeta, este fenómeno lo podemos entender desde una vista así como global, planetaria, estos efectos mariposa, de que lo que hizo un chino comiendo un murciélago en China le pegó a todo el universo, hasta la cuestión más molecular, ¿no? Hasta la cuestión de cómo una pequeña molécula puede significar un cambio en todo esto, ¿no? Entonces, yo soy más de formación molecular. Mi carrera me dio todo este rango de entendimiento, pero yo más me he dedicado a lo molecular, y como soy bien maricón para la cuestión de la sangre, me dediqué más a la cuestión de las plantas. Aparte de que las plantas son mucho más complejas, los humanos y los animales en general somos aburridos, porque te da el sol y te metes a la sombra, te da sueño y te pones a dormir, te da hambre, vas y comes, pero una planta no puede hacer eso. Una planta ahí está, no puedes coger si tiene hambre o no. O sea, le pega el sol y ni modo, y si pasa una nube pues no puede hacer nada. Entonces son organismos que son muchísimo más plásticos, y por lo tanto en la diversidad molecular y la diversidad biológica de las plantas hay una cosa muchísimo más rica que entender que de los animales. Y es típico que tú vas a un zoológico y dices, ¡ay, cuánta diversidad de animalitos! Pero son pocas las gentes que realmente tienen la paciencia de ir a un jardín botánico y entender la diversidad y mecanismos que hay en las plantas. Entonces, particularmente de las plantas, a mí me interesan las forestales, porque son las que tienen un periodo de vida más largo, y en ese periodo de vida más largo, pues hacen cosas así muy interesantes. Entre ellas, un sexo envidiable, ¿no? Las plantas tienen un sexo envidiable, que normalmente nosotros percibimos en la primavera, cuando las plantas tienen estos arbolorgasmos gigantescos que liberan cantidades impresionantes de polen, y ese polen, que es el equivalente al esperma en los humanos, nos llena las narices a todos y andamos estornude y estornude con ese polen, que es un esfuerzo tremendo que hacen las plantas para lograr su reproducción. Y pues bueno, eso lo hacen porque no se quieren reproducir con cualquiera. Así como nosotros tratamos de escoger una pareja, los árboles también escogen una pareja. Pero ¿cómo le hace un árbol que ni siquiera se puede mover? ¿Cómo le hace para percibir a otro, que puede ser el que le guste, que esté a ciertos kilómetros de distancia? ¿Cómo le puede hacer? Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que obviamente son tremendamente distintos a los mecanismos que nosotros como humanos entendemos para elegir pareja, pero suceden en las plantas? Y eso es lo que garantiza que una planta tenga éxito reproductivo. Entonces hay árboles que son los árboles calamardo guapo, ¿no? Y si estos árboles calamardo guapo de repente se nos ocurre pasar el Tren Maya por ahí, pues como dijo ahorita un diputado, pues volvemos a sembrar otros y punto. Híjole, pero ¿y si ya matamos al calamardo guapo? ¿De dónde vamos a sacar otro árbol calamardo guapo? Ni siquiera sabemos la información técnica para poder decir cuál es el árbol calamardo guapo. Entonces, en este tipo de cosas los biólogos nos ocupamos para tratar de entender cuáles son los mecanismos que permiten que los árboles como población se mantengan. Y aunque hay estos arbolitos que nosotros a simple vista nos parecen como más bonitos o más feitos, etcétera, etcétera, no tienen nada que ver con los mecanismos reproductivos del propio árbol. A lo mejor un árbol que para nosotros es un árbol muy bonito, para un árbol es un árbol todo feo y no se quiere reproducir con él, o viceversa, ¿no? Entonces, al entender estos mecanismos, podemos entender cómo es que se mantiene la diversidad biológica
Y luego también, ¿cuáles son estos como mensajeros del amor? Que pueden ser los polinizadores, que son los que llevan y traen el polen de un lado a otro. Y sobre todo, estos, digamos, son los, es como el polinizador, es como más bien es como el metro del polinizador, ¿no? El camioncito del polinizador. Pero unos actores que son fundamentales son las bacterias y los hongos que van acompañando a ese polen. Porque, pues, también de las otras cosas que hemos aprendido los biólogos es que este es un planeta bacteriano. No es cierto que la especie dominante sean los insectos, como de repente nos decían. No. Los realmente dominantes son las bacterias. Y pues para entenderlo es que hay más bacterias en la Tierra que átomos, que planetas en el universo. Entonces, estas bacterias acompañan a los granos de polen. Y estas bacterias son las que determinan mucho de ese gusto de una planta por otra. Entonces, es como cuando nosotros olemos a nuestra pareja, ¿no? Que decimos, ay, tenemos mucha química con la persona, etcétera, etcétera. Y nos dicen, es que nos gusta. No nos gusta. Nos gusta cómo huele. Y en realidad no nos gusta cómo huele esa persona, nos gusta cómo huelen las bacterias de esa persona. Eso es lo que nos atrae. Oye, esas bacterias es lo que a nosotros nos gusta de esa persona. De la misma manera funciona con los árboles. Lo que le gusta a un árbol de otro no es el otro árbol, son las bacterias que tiene, porque esas bacterias son las que le dan, entre otras cosas, la capacidad de nutrirse. Entonces, está padre lo que hacemos los biólogos. Oye, de repente. Esa es la parte, ¿no? O sea, llegamos a la parte ya más interesante aquí y ya se nos acabó el tiempo, Yuri, justo nos quedan como 30 segundos nada más para esto. Pero el punto es que ya los dejamos aquí picados, porque sí. Hace un rato pensaban que eran complejos simplemente buscar un sitio donde declararse. Mira, la pareja. Vean nada más todo lo que hacen las plantas, ¿no? Pero ahora aquí ya puedes llegar y decirle, quiero tus bacterias para toda la vida. Ay, qué bonito. Sí, mientras no busques un lugar repleto de bacterias, ¿no? Para declararte. El Armando ya se fue a buscar todas las terrazas de pueblo a ver cuál quedaba mejor a recomendación de Isra. Pero ¿sabes? Son temas formidables y la verdad es que nos da material para invitarte pues muchas otras veces más, Yuri. Como les dije bien, Yuri es mi chamán de cabecera, por algo es mi chamán de cabecera, por todo esto que siempre platicamos y siempre nos deja interesados. Así que, Yuri, feliz día del biólogo, fue ayer, pero feliz día del biólogo a todos mis amigos biólogos, a los chicos de Tras las Huellas, ahí hay una bolota de biólogos que conocemos, y te agradezco que hayas estado esta tarde con nosotros, Yuri. No, pues muchas gracias a ustedes. Biologuen, hay que biologar. Todo el mundo somos biólogos de closet, así que, bueno, algunos no tanto, pero salgan y biologuen. Tienen a la naturaleza nos dio un regalo maravilloso y es la vida. Entonces, biologuen.